buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un placer verles acá para nuestra sesión número 3 de esta clase ancla sobre las 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista. El título que le hemos dado es Lo que Jesús dijo a los cristianos del Nuevo Testamento. No existe tal cosa, pero estamos estudiando cómo alcanzar a la gente que acepta especialmente el Nuevo Testamento y no les gusta algunas cosas del Antiguo Testamento. Queremos comprobar todas nuestras doctrinas de los 4 evangelios, el libro de Hechos, con apoyo también de otras partes de la Sagrada Escritura. El título del tema que vamos a estudiar esta tarde es Lo que Jesús dijo sobre la deidad. Vamos a tener una oración y entramos de lleno a nuestro tema. Padre, imploramos tu presencia ahora al abrir tu santo libro. Ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones. Queremos decir como Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amante Salvador Jesús. Amén. Estamos en la página 41 de nuestro manual y nuevamente repito, el tema es lo que Jesús dijo sobre la deidad. Y vamos a seguir el material tal cual está escrito en el manual. Prácticamente todas las religiones paganas de la antigüedad creían en la existencia de múltiples dioses. En contraste con las religiones paganas, el judaísmo era una religión firmemente monoteísta, que hay un solo Dios. La Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6 y el versículo 4, se convirtió en el mantra o en el tema central en todas las sinagogas hasta el día de hoy. El programa de la sinagoga comienza con la Shema. Jehová, nuestro Dios, uno es. Cuando nació el cristianismo, sus adherentes tuvieron la difícil tarea de explicarle a los judíos monoteístas cómo el Padre y el Hijo son dos personas, pero igualmente Dios. El problema se agravó aún más cuando los cristianos enseñaron que el Espíritu Santo también es Dios. Si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios y si el Espíritu Santo es Dios, ¿acaso entonces no hay 3 dioses? ¿No sería esto una blasfemia de primer orden? ¿No sería esto semejante al paganismo? La iglesia primitiva luchó con este problema. En los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana, surgieron múltiples movimientos heréticos, cada uno de los cuales buscaba explicar cómo puede haber 3 personas en la deidad, pero un solo Dios. Por ejemplo, los ebionitas enseñaron que Jesús nació como un mero ser humano y en su bautismo fue adoptado como miembro de la deidad. Este concepto creaba muchos problemas adicionales, entre las cuales estaba que si Jesús fue adoptado como Dios, entonces era un Dios inferior al gran Dios que lo adoptó. Jesús sería solo un Dios honorario, en otras palabras. Así que no resolvió el problema. Otra herejía se conocía como el modalismo o el sabelianismo, que viene de un personaje llamado Sabelio. Él enseñaba que la deidad se compone de una sola persona. Y esa persona se ha manifestado en 3 formas. Se manifestó en el Padre, como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en el Nuevo Testamento y como el Espíritu Santo
en el periodo de la historia de la iglesia cristiana. Pero eran tres formas en que una sola persona se manifestó. Luego tenemos el arrianismo, que viene de una persona que se llamaba Arrio. Según los enemigos de Arrio, él enseñó que Jesús fue el primer ser creado por el Padre. Por lo tanto, según ellos, según Arrio, y hoy en día los testigos de Jehová, dicho sea de paso, Jesús no es eterno Dios, que es según su concepto, en el sentido más pleno de la palabra, sino para ellos Jesús es un Dios, como mencioné los testigos de Jehová. Este punto de vista crea problemas aún más severos. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un Dios mayor y un Dios menor. Porque los testigos de Jehová en la versión del Nuevo Mundo dice que el verbo era un Dios. Pero un Dios creado no puede salvar porque no puede dar vida eterna. Así que la solución que daba Arrio, según los que escribieron en cuanto a él, no era una solución, sino que creó problemas peores. El Islam y el judaísmo son religiones firmemente monoteístas. El cristianismo también afirma que es monoteísta. El cristianismo enseña que Dios es uno, que no hay tres dioses, hay un Dios. Pero el cristianismo tiene una comprensión distinta que la que tienen otras religiones. Alguno dirá, pastor, no es una necedad matemática decir que 1 más 1 más 1 es igual 1. Porque si son tres personas, ¿cómo pueden ser un solo Dios? Por esta razón, muchos, inclusive en la iglesia adventista, han abandonado la idea de que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el principio, quiero decirles, como les mencionaba en la sesión de esta mañana, que personalmente no me gusta la palabra Trinidad. Creo en tres personas. Creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué no me gusta la palabra Trinidad? Porque viene con mucha connotación católica. Esa palabra tiene su origen en el catolicismo. Es como la palabra mencionaba esta mañana, la palabra obispo. Nosotros no le decimos los pastores obispos, porque viene con esa connotación católica. No le decimos a la Santa Cena la Eucaristía. Es una palabra muy bonita, significa dar gracias. Jesús levantó las manos y dio gracias en la Santa Cena. Pero no usamos la palabra Eucaristía porque esa es la palabra que usa la Iglesia romana para la idea de que Cristo en la misa es transformado el pan y el vino en la sangre y en el cuerpo literal del Señor Jesucristo. Y por eso no usamos la palabra, aunque es una palabra muy buena. Por eso me gusta usar la palabra bíblica, que es la palabra deidad, para hablar de las tres personas. Lo mismo podríamos decir hoy en día del arco iris. ¿Cuántos creen que el arco iris es muy bonito? Pero Satanás ha secuestrado el arco iris. Y ya uno no puede hacer nada con un arco iris, porque la connotación ha cambiado. Lo mismo el uso de la palabra Trinidad. Recalco, creo en tres personas, en la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero debemos usar la terminología bíblica. Estamos en la página 43. Hay numerosos textos en el Antiguo y el Nuevo Testamento que subrayan la unidad de Dios. Vamos a hablar primero de la unidad de Dios, que Dios es uno. Examinemos algunos de estos.
Les mencioné la Shema, la confesión central hasta el día de hoy en las sinagogas judías. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es la declaración monoteísta por excelencia. El libro de Isaías hace varias referencias a la unidad de Dios. Sin embargo, el propósito de estos textos no es decir que Dios es numéricamente uno, sino está enfatizando que Dios se distingue de todos los dioses paganos. Noten lo que dice Isaías 44, el versículo 6, y luego vamos a leer el versículo 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos hay ahí? Hay dos ahí. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Hay dos Jehová. Más adelante vamos a ampliar ese punto. Versículo 8. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Cuántos dioses verdaderos hay en contraste con todos los dioses paganos? Hay un solo Dios, pero tenemos que entender el significado de la palabra uno. Y a eso vamos a ir en unos momentos. Noten Isaías 45, 21 y 22. Isaías 45, 21 y 22. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuántos dioses hay según la Biblia? Hay un solo Dios. La Biblia es clara. Isaías es claro en cuanto a este asunto. Pero tenemos que entender lo que significa la palabra uno. No está hablando en términos matemáticos cuando dice que Dios es uno. Está hablando en términos de relación de personas. Ya veremos eso. Jesús estuvo de acuerdo con la unidad de Dios, como lo describe el Antiguo Testamento. Una vez vino un rabino a Jesús que le preguntó cuál era el más grande de todos los mandamientos. Y fíjense lo que respondió Jesús en Marcos 12, el versículo 29, y luego vamos a leer el versículo 32. Jesús repitió la Shema cuando le preguntaron. Dice aquí Jesús, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús está repitiendo Deuteronomio 6 y el versículo 4. Entonces no somos solo cristianos del Nuevo Testamento, porque lo del Nuevo Testamento viene del Viejo Testamento o del Antiguo Testamento. Y luego dice en el versículo 32, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Está claro? Jesús creía en un solo Dios. No cabe duda, Jesús lo dijo citando la Shema. En Juan 10, el Señor Jesucristo fue aún más explícito. Allí el Señor Jesucristo entabló una conversación con los judíos y dijo algo que los enojó. Recogieron piedras para tirárselas por lo que dijo él. ¿Qué dijo Jesús? En Juan 10 y el versículo 30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Dos, pero uno. Uno más uno, uno. Pero no está hablando matemáticamente, numéricamente.
Está hablando en términos de la relación entre el Padre y el Hijo. Refiriéndose a sí mismo. Entonces el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Hay textos que dan la impresión de que el Padre y el Hijo son la misma persona, aunque no son dos personas unidas. Fíjense, por ejemplo, el siguiente texto que encontramos en Juan 14 y el versículo 10 y 11. Dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Da la impresión de que el Padre mora en Jesús. Pero necesitamos entender eso. Yo pregunto, ¿la Biblia dice que Jesús quiere morar en nosotros? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? ¿Que Jesús se mete dentro de nosotros? ¿Personalmente? No. Quiere que seamos uno, que nos identifiquemos uno con el otro. Pero Él es uno y yo soy uno. Note lo que sigue diciendo, versículo 11. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No está hablando en idioma literal. No se está metiendo dentro de nosotros. Sino que quiere decir que nosotros debemos tener unidad. Debemos estar estrechamente ligados. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? A medida que estudiamos, vamos a darnos cuenta aún más de eso. Ahora, examinemos los textos que hablan de la pluralidad de Dios. Que Dios es más que una persona. Ahora vamos a analizar los textos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que dicen que Dios, aunque es uno, en realidad hay más que uno en términos numéricos. Noten, por ejemplo, Génesis 1 y el versículo 26. Lo tienen, todos estos textos están en el manual. Por eso digo, si ustedes vienen y no tienen el manual, te van a escuchar y dicen, oh, quedó muy persuasivo lo que dijo el pastor Bori y muchas gracias, me confirmó lo que yo creo, nos vamos y dentro de una semana no son capaces de citar ni un solo versículo. Por eso es importante tener el manual. No estoy tratando de vender el manual. Secrets and Seals no subsiste con la venta del manual. El 5% de nuestro presupuesto viene de ventas. El 95% son donativos. Así que lo que quiero es que ustedes consigan el manual para que puedan llevarlo a la casa, puedan seguirlo estudiando, puedan asimilarlo y dar una razón por la fe que está en ustedes. Dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, aquí está hablando el Padre según el Espíritu Profecía, hagamos al hombre. Por lo menos, ¿cuántos hay ahí? 2. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay más que uno. Y luego dice, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. En la Torre de Babel encontramos un lenguaje similar. En Génesis 11:7, cuando están construyendo la torre y la ciudad, y la torre ha alcanzado cierta altura, fíjense lo que dice Dios en el versículo 7 de Génesis 11. Ahora pues, descendamos. Más que una persona, ¿sí o no? Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que dice, descendamos y confundamos. Uno le está hablando al otro. La sierva del Señor dice que en Génesis 1:26 le estaba hablando el Padre a Jesús. El Padre al Hijo. Noten también Génesis 3:22 y 23. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Fíjense, nosotros, en cierto sentido, no idéntico, en un sentido.
sabiendo el bien y el mal. Dios conocía el mal porque Lucifer había pecado en el cielo. Pero Dios no quería que Adán y Eva conocieran el pecado. Así que dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Pues, para que no alargue su mano ahora y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo sacó Jehová, es la palabra Elohim, Jehová del huerto del Edén para que lo labrara, para que labrase la tierra de que fue tomado. Isaías indica que hay 3 personas en la deidad. Dice allí en Isaías 61 y el versículo 1, vamos a tratar de contar aquí, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Cuántos hay? El Espíritu de Jehová es sobre mí. Y esta es una profecía una profecía en cuanto a Jesús. Porque Jesús usó estas palabras cuando comenzó su ministerio en Nazaret. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Noten también otros 2 textos que encontramos en Isaías sobre este particular. Dice en Isaías 48:16, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora escuchen, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cuántos? 3. Me envió Jehová el Señor, no es el mismo el que envía que el que es enviado. Me envió Jehová el Señor y su Espíritu. 3 personas. Noten también Isaías 63 y el versículo 9 y el versículo 10. En toda angustia de ellos, es decir, de Israel, Él, que es Dios el Padre, fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. ¿Cuántos hay? 3. Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió y los trajo y levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos, Israel, fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? A su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Cuántas personas hay aquí? 3. El Padre, Él. Luego dice el ángel de su faz. Y luego habla de su Santo Espíritu. ¿Quién es el ángel de la faz del Padre? Cristo Jesús. Miguel se le llama en la Biblia. Se le llama el ángel de Jehová. Tiene diferentes nombres. El capitán de los ejércitos celestiales, según Josué, el capítulo 5, se le dan muchos diferentes nombres. Pero ese personaje es Jesús. ¿Recuerdan cuando Jacob luchó con el ángel? ¿Qué nombre le puso Jacob a ese lugar? Le puso el nombre Peniel. Porque él, ¿qué significa Peniel? Significa rostro de Dios. Y Jacob explica, porque vi a Dios cara a cara y sobreviví para contar la historia. ¿Con quién había luchado Jacob? Con el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de la presencia que se menciona en Isaías 63, 9 y 10? En realidad ese ángel no es más ni menos que Cristo Jesús. Se le dan diferentes nombres en la Biblia. Noten aquí en la página 45 los diferentes nombres que se le da a este personaje, el ángel. La palabra ángel significa enviado. No crean que porque a Jesús se le refiere como ángel, que fue creado como los ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Jesús es el portavoz del Padre.
Jesús desempeña la creación en nombre del Padre. En ese sentido, es el ángel de Jehová. No fue creado Jesús. Dice en Éxodo 3, 2 al 14, que el ángel que se apareció en la zarza ardiente era Jehová. Ustedes pueden leerlo allí. El comandante de los ejércitos del Señor, en Josué 5, 13 al 15, no es más ni menos que Jesús. Porque cuando Josué lo ve, dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él dice, no, yo soy el comandante de los ejércitos de Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Se inclinó a la tierra en su rostro y adoró a ese personaje, que es el príncipe o el comandante de los ejércitos de Jehová. Ustedes pueden leer en Jueces el capítulo 13 que un ángel se le apareció a Manoa. Y el versículo 22 dice que el ángel no era más ni menos que Dios en persona. El ángel libró a los 3 hebreos del horno de fuego, el ángel de Jehová. Y usted dice, bueno, ¿no fue acaso Jesús el Hijo de Dios? Sí, porque Jesús el Hijo de Dios es el ángel de Jehová. ¿Saben qué es interesante? Si ustedes leen a Daniel, el capítulo 3 y el versículo 25, encontramos que Nabucodonosor dice, yo veo un cuarto personaje y es semejante al Hijo de Dios. Pero luego en el versículo 28, el mismo Nabucodonosor dice, el ángel vino y libró a los jóvenes del horno. Primero dice, el Hijo de Dios estaba en el horno. Luego dice, el ángel vino y los libró del horno. ¿Saben quién libró a Daniel del foso de los leones? El ángel de Jehová. Lo dice el Espíritu de profecía. No es más ni menos que Cristo Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, que temen al ángel, y los defiende. Ese es Cristo Jesús. El mismo de Daniel 12:1, se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, pero en ese tiempo tu pueblo será libertado. Todo el que se haya escrito en el libro. Además de eso, ya les mencioné a Jacob, puso el nombre donde luchó con el ángel. Oseas dice que luchó fue con un ángel. Dice que le puso el nombre Peniel. Pen significa rostro y él, Dios, rostro de Dios. Y Jacob dice, le puse ese nombre porque he visto a Dios cara a cara, he luchado con él y he sobrevivido para contarle la historia. Y Miguel, según Judas 9, fue el que resucitó a Moisés. Miguel tiene poder para resucitar a los muertos. Significa que tiene que ser Dios en todo sentido de la palabra. ¿Sientes que el peso del día a día es demasiado? En Cómo Vivir la Vida, el pastor Luis Fernando Manrique te invita a hacer una pausa. Queremos ofrecerte un espacio para reencontrar esa paz que Dios da en medio de cualquier tormenta. Aquí encontrarás principios bíblicos reales para sanar tu corazón y restaurar tu hogar. Escanea el código y conéctate a Zoom TV Latino. Ahora fíjense, estamos en la mitad de la página 45. Este pasaje de Éxodo 23 es interesantísimo. Vamos a leerlo. Aquí está hablando Dios el Padre a Israel. Y dice, he aquí yo envío mi... ¿Cuántos hay hasta ahora aquí? 2. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿El nombre de quién está en el ángel? ¿Y cuál es el nombre? Jehová. Y luego dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti
y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Qué nombre está en este ángel que Dios identifica como mi ángel? El nombre Jehová. Y ¿saben algo interesante? Déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. Todos los tres, la Biblia los llama Jehová. Los tres tienen el mismo nombre, Jehová. ¿Han notado la fórmula bautismal? ¿Saben que en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús? Todas las referencias en Hechos dice que hay que bautizar en el nombre de Jesús. La única excepción es la fórmula bautismal donde dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo reconciliamos eso? Es muy sencillo. En Mateo 28, la palabra nombre está en singular. Bautizándolos en el nombre, no en los nombres. En la fórmula bautismal no están los nombres, porque la palabra Padre no es nombre, Hijo no es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. ¿Saben qué nombre tienen los tres en común? Jehová, porque los tres son Dios. Así que cuando se bautiza en el nombre de Jesús, la palabra Jesús significa Jehová salva. El Padre salva, el Hijo salva y el Espíritu Santo también salva, según el testimonio de la Biblia. Ahora vamos al Nuevo Testamento, porque ustedes saben que hay muchos cristianos que son del Nuevo. Ahora vamos entonces al Nuevo Testamento. Empecemos en Mateo 3, 16 y 17 para ver si también el Nuevo Testamento dice que hay tres. En el bautismo de Jesús dice allí en Mateo 3, 16 y 17 lo siguiente. Y Jesús, ahí hay uno, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al, número 2, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una que, aquí viene un tercero, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos hay? 3. Noten Juan 14, 16. Juan 14, 16. La Biblia es clara en cuanto a este punto. Que hay un solo Dios. Ya vimos los textos. Pero un solo Dios se compone de 3 personas. Y ya más adelante vamos a ver cómo es posible que 1 más 1 más 1 sea igual a 1. Matemáticamente no funciona. Nota lo que dice Juan 14, 16. Y yo, ese es 1, rogaré al Padre, 2, y os dará otro consolador, 3, para que esté con vosotros para siempre. También encontramos en Juan 15, 26 la misma idea. Dice, pero cuando venga el Consolador, 1, a quien yo os enviaré, 2, del Padre, 3, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nuevamente, 3. Noten Gálatas 4 y el versículo 6. El Nuevo Testamento concuerda con el Antiguo. Noten Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios, 1, envió a vuestros corazones el Espíritu, 2, de su Hijo, 3, el cual clama, Abba, Padre. Y luego tenemos la fórmula bautismal. Más claro no canta un gallo. A las 3 de la mañana. Saben que hay personas que dicen, no, la fórmula bautismal, eso llegó y se insertó en la Biblia en el concilio de Nicea, en el año 325, no es parte del texto original. Pues el hermano White tiene 20 citas donde dice que sí es original. Es más, en una cita el hermano White dice,
mientras estas palabras estaban en los labios de Jesús, ascendió. Así que ese invento de que esas palabras fueron añadidas 300 años después que Cristo fue al cielo, no tiene base. Porque los padres eclesiásticos, Tertuliano, Orígenes y otros, conocían la fórmula bautismal 100, 200 años antes del concilio de Nicea. Ahora fíjense entonces lo que dice aquí en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no dice los nombres, los tres tienen el mismo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos no son nombres. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. El nombre que tienen en común es el nombre Jehová, que significa Jehová salva. Jesús significa Jehová salva, porque los tres están involucrados en el proceso de la salvación. Noten 2 Corintios 13, 14. Es la bendición final del apóstol Pablo aquí en 2 Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo, 3. Sean con todos vosotros. Amén. 1 Corintios 12, 4 al 6. El Nuevo Testamento está lleno de esto. Dice el apóstol Pablo, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Noten lo que dice 1 Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia, ahora escuchen, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, 2, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo, 3. Note lo que dice en Apocalipsis 1, 4 y 5. No sé si es necesario leer todas estas citas. Está repleto el Nuevo Testamento con esto. Noten Apocalipsis 1, 4 y 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y que ha de venir. Número 1. Y de los 7 espíritus. Ahora escúcheme bien. No hay 7 Espíritus Santos. 7 significa plenitud, ¿ok? Así que dice, el que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus, número 2, que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. 3. Nota en Efesios 2:18, porque a través de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, 2, al Padre, 3. Yo pregunto, ¿Jesús es plenamente Dios? Sí. Hay más que una persona en la deidad, pero son uno en un sentido especial. Noten lo que dice aquí en Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Yo pregunto, si el verbo está con Dios, ¿el verbo es la misma persona? Si el verbo está con Dios, ¿son la misma persona? Yo no puedo decir, yo estoy con el pastor Martínez y somos la misma persona. ¿Es así o no es así? Claro. Sigue diciendo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuánto es Cristo Dios? ¿80%? ¿90%? ¿99%? Jesús es 100% Dios. Si no fuera 100% Dios, no nos podía salvar. Solo Dios podría salvar. Noten Juan 6 y el versículo 46.
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Eso indica que hay una segunda persona. Este ha visto al Padre. Noten 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Fíjense lo que dice Romanos 8 y el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el mismo que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué hace Jesús? Intercede por nosotros. Ahora, si Jesús es la misma persona, ¿será que Él intercede ante Él mismo? Ay, yo voy a interceder ante mí mismo. No, si está intercediendo por nosotros ante otra persona, claramente. Así que 1 más 1 más 1 igual 1. Y usted dice, pastor, ¿cómo explicamos eso? Matemáticamente es imposible, pero no relacionalmente. ¿Ve? Hay textos que dicen que Dios es uno. Hay textos que dicen que Dios son 3 personas. ¿Cómo reconciliamos que 3 es igual a 1? Ahora vamos a contestar esa pregunta. Vamos a Génesis 2:24, que es uno de los textos claves. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay una pareja aquí de casados? ¿Están casados ustedes? Oh, muy bien. ¿Cuántos creen ustedes que son ellos? ¿2 o 1? Vamos a tomar un voto. Pues creemos en la democracia. ¿Cuántos ven a esta pareja? Pónganse de pie un momentico para que todos lo puedan ver. ¿Son 2 o son 1? ¿Cuántos dicen que son 2? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que son 1? Levanten la mano. Oye, pero los mismos que levantaron la mano para uno, levantaron la mano para el otro también. Pueden sentarse. Todo depende de cómo lo miren. Dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 1 más 1 igual 1. ¿Cómo es eso, pastor? Que 1 más 1 es igual 1. Noten Génesis 11, 6 y 7. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Los que estaban construyendo la torre de Babel, ¿cuántos eran? 1. O sea, una sola persona construyó la torre de Babel. No. ¿Qué significa la palabra 1 aquí? Que el pueblo es 1. Significa que estaban unidos en su propósito. Es decir, la palabra 1 se refiere a unidad. El esposo y la esposa deben estar unidos. En ese sentido son 1, pero son 2 personas. ¿Me están entendiendo o no? Ahora, fíjense, la Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿saben que Jesús citó el texto de Génesis 2:24 que nosotros leímos? Pero Jesús le agrega algo que no está en Génesis. Y Jesús fue el creador. Él tiene el derecho de agregarle lo que Él quiere. Fíjense lo que dice Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahora fíjense, así que no son ya más 2. Esta pareja ya no son 2. Debe ser que estoy viendo doble. Ya no son 2. Así que dice, ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, en términos de unidad, ¿verdad? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Saben que el apóstol Pablo también se refirió a los creyentes como uno? Todos nosotros somos uno. Y usted ahora, pastor, usted tiene un problema porque está viendo no solo doble, sino mucha gente más. Noten lo que dice Gálatas 3 y el versículo 28.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿En qué sentido somos uno en Cristo Jesús? ¿En que todos nos metemos dentro de un mismo cuerpo? No, significa que estamos ¿qué? Unidos. Entonces, 1 más 1 más 1 igual 1 en el sentido de que los tres están perfectamente unidos. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo aquí? Levante la mano, si entienden. Muy bien. Ahora, fíjense también que el apóstol Pablo llegó a decir que los miembros del cuerpo de Cristo son metafóricamente carne y hueso de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios 5, 30 y 31, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Una unión orgánica entre los creyentes y Cristo Jesús. Y luego Pablo cita Génesis nuevamente. Por esto dejará el hombre a su padre y su mujer, y su madre se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo se refirió a esta unidad en 1 Corintios 12:20 diciendo, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Clarísimo. En su oración en camino al Getsemaní, la que se encuentra en el capítulo 17 de Juan, encontramos que Jesús le dijo lo siguiente a su Padre: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Así que Padre, Hijo y ellos. Sigamos leyendo el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean ¿qué? Uno. Está orando por los apóstoles, que para este tiempo todavía había 12 apóstoles. Uno apostató. ¿Cómo es posible que 11 personas sean uno? Jesús está orando que todos los 11 sean uno. ¿Cómo es posible eso? Porque no está hablando en términos numéricos, está hablando en términos de unidad. Así que dice, para que sean uno, así como nosotros. Ahora escuchen bien. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Ustedes creen que cuando Jesús dice que el Padre está en mí y yo en el Padre, que uno salta y se mete dentro del otro? No, porque entonces tendríamos que decir en este pasaje que el Señor Jesucristo se mete dentro de sus discípulos literalmente como persona, porque dice que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay un corito que en inglés dice, we are one in the Spirit, we are one in the Lord. Somos uno en el Espíritu. Noten Juan 14, versículos 10 y 11. Dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿En qué sentido está hablando esto? Cuando dice el Padre en mí, yo en el Padre y ustedes, yo en ustedes y ustedes en mí. No está hablando literalmente de que se están metiendo corporalmente en uno y el otro. Significa que están orgánicamente unidos. Están en la misma página, por así decirlo. Pero son un total de 3 personas. En Juan 15, 4 al 7, el Señor Jesucristo dijo, permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, yo pregunto, cuando Jesús vive en nosotros, ¿Él se mete personalmente dentro de nosotros? No. Está hablando en lenguaje metafórico, en términos de unidad, de intimidad, de una relación estrecha entre personas. Sigue diciendo, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ven la unión orgánica entre la vid y los pámpanos. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, ¿qué significa que Jesús habite en nosotros y nosotros en él? ¿Cómo lo hace Jesús? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo es que Jesús habita en nosotros? Por medio de su ¿qué? De su palabra. Como dice el Salmo 119, tu palabra he escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Jesús habita en nosotros a través de su santa palabra. ¿Vamos bien? Esta es una de las doctrinas claves de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, vamos a concluir alcanzando algunas conclusiones muy importantes. En lugar de referirse a la deidad como la Trinidad, sería mejor referirse como la doctrina de la triunidad. Esa palabra la inventé yo. Triunidad significa tres en unión, tres personas unidas. Son uno e igualmente Dios en pensamiento, en poder, en carácter, en obra, en objetivos, en propósito y planes, pero no uno en persona. Son distinguibles, pero no separables. Son tres de una misma clase y solo tres personas pertenecen a esa clase que se llama Dios. Todos son miembros de la misma familia y su apellido es Dios. Al igual que mi familia tiene 4 personas y todos son Bor. Ahora, se han dado varias analogías para explicar cómo las tres personas pueden ser un Dios. Sin embargo, todas estas analogías, estas comparaciones son, podría decir yo, son inadecuadas. Les voy a explicar por qué estas analogías no son buenas. Por ejemplo, se ha dicho que la deidad son como un árbol que tiene raíz, ramas y fruto. El problema con esa explicación, porque es un solo árbol, pero el árbol tiene raíz, ramas y fruto. El problema con esa explicación es que la raíz es solo parte del árbol. Y el fruto es parte del árbol. Y las ramas son parte del árbol. Pero en el caso de Dios, cada uno es 100%, por así decirlo, raíz, ramas y fruto. Cada uno en sí mismo tiene las tres características, no parte de la característica de Dios. Se ha comparado la Trinidad o la deidad con un huevo que tiene cáscara, yema y clara. Tenemos el mismo problema. Por la sencilla razón de que la yema es parte del huevo. Y no es el caso de que cada uno es parte de Dios, no. Todos los tres tienen todas las características de Dios, completas en sí mismos. También se dice que se puede comparar la deidad con el sol.
El sol tiene luz, calor y brillo. Pero nuevamente, la luz, si se compara la deidad con esas tres características, entonces solo tendrían parte cada uno de Dios. Pero en el sentido pleno de la palabra, los tres son cáscara, yema y huevo y clara, por usar la ilustración. También se dice que se puede comparar la deidad con la composición del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Nuevamente tenemos el mismo problema. No es la mejor ilustración porque el espíritu es parte del hombre. El alma es una dimensión del hombre y el cuerpo es una dimensión del hombre. Pero en el caso de Dios, Dios tiene plena y totalmente todas las características de Dios en sí mismos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así lo enseña la Biblia y así lo enseña el Espíritu de Profecía. Muchos hoy en día están cuestionando especialmente el Espíritu Santo. Están dispuestos a decir, bueno, el Padre, el Hijo son Dios. Ok, está bien, la Biblia es clara en cuanto a ese punto. Pero el Espíritu Santo dicen, ese no. Pero escuchen bien, el Espíritu Santo también es una persona, según la Biblia. Se le puede mentir al Espíritu Santo, se puede contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama el amor en nuestros corazones. Solo una persona puede hacer eso. El Espíritu Santo es una persona, pero escuchen bien, el Espíritu Santo es una persona en un sentido tal vez distinto que el Padre y el Hijo. La hermana White ha dicho que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Podemos conocer los efectos del Espíritu Santo, pero la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Qué podemos saber del Espíritu Santo? 1, es una persona. 2, podemos ver el fruto del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, podemos ver los dones del Espíritu Santo manifestados en la iglesia. Pero el Espíritu Santo en sí es un misterio. La hermana White dice que el silencio es elocuencia. Sencillamente tenemos que estar conformados de que es la tercera persona de la deidad, tanto Dios como el Padre y como el Hijo. Así que ojalá hayamos entendido este tema tan importante en este mundo adventista actual, a donde se está cuestionando esta enseñanza de la iglesia adventista. Dicho sea de paso, esta serie yo la grabé hace 25 años en nuestro ministerio. No he cambiado mi posición ha sido la misma. Y en diferentes lugares he hecho esta presentación. Siempre he creído que los tres son plenamente Dios y son uno en el sentido de unidad. Y esa es sólida doctrina adventista y como adventistas debemos creer de esta manera. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret Sansil Ministry.